muchos dicen, bueno, y si todo ese trabajo se va a hacer, y debe durar unos 36 meses, porque justamente para eso se pide la prisión preventiva, no tenemos cosas fehacientemente corroboradas, como una persona, mientras eso ocurre, se le tiene en prisión. Claro, precisamente no para que esté fehacientemente corroborada, es para los efectos de ya una sentencia definitiva. Pero sobre eso ya se ha pronunciado, ya hay pronunciamientos que con las declaraciones de los colaboradores o los indicios, precisamente por eso se habla de elementos de convicción. Y por eso este nuevo modelo del Código Procesal Penal exige que se debatan esos elementos de convicción. Ya no es como antes, que se remitía pues el informe policial, Fiscalía formulaba su denuncia y el juez, detrás de su escritorio o en su despacho, simplemente expedía su resolución decretando la comparecencia y lo que antes era detención, pero ahora es la prisión preventiva y se exige precisamente la realización de una audiencia para que se puedan debatir esos elementos de convicción y todos los presupuestos que la norma exige como requisitos para poder decretar, ¿no?, la prisión preventiva. Otra cosa que se ha cuestionado ya es el propio criterio o las bases que Concepción Carhuancho toma para tomar su decisión, porque varias de ellas han sido luego en una instancia superior cambiadas, modificadas, incluso en el Tribunal Constitucional, que además fue dura esa sentencia, ¿no? Le dijo, te has equivocado acá y has violado derechos fundamentales, ten mucho cuidado para la próxima. Claro, en esta oportunidad he visto que él ha tratado de detallar cada uno de los requisitos, ha tratado de cubrir esos vacíos y lo que sí he observado, que incluso le ha puesto bastante énfasis, ¿no?, le ha puesto bastante énfasis al tema de la obstaculización en la averiguación de la verdad. Y ahí es donde ha sacado a relucir el tema de los chats, de la botica, claro, el tema de las acciones que se pretendían realizar con el fiscal que estaba a cargo de esta misma investigación. Entonces sí son circunstancias que considero no han ocurrido, no he advertido en los casos anteriores. Son circunstancias que han ocurrido en este caso, ¿no? Porque, claro, incluso él le da el arraigo, contraviniendo lo que el planteamiento de la Fiscalía. El peligro de fuga es muy subjetivo para determinar que una persona tiene o no tiene la intención, sobre todo cuando se ha presentado a las audiencias, ¿no? Pero claro, hay ese punto del cual Concepción Carhuancho se coge, es importante, ¿no? Porque él desliza las teorías de que se protege a Chávarri para que Chávarri ayude en los procesos que se tiene en la Fiscalía. Se blinda en una primera instancia en el Congreso a Inostroza porque se quería tener los favores del juez supremo. Y se quiere destruir la honra y atacar al fiscal Domingo Pérez para dejarlo sin piso en el proceso. Eso se puede tomar como intento de perjudicar el proceso. Tenemos los chats, ¿no? Entonces, imagínate, lo que él ha interpretado es, ¿no?, ya habían instrucciones de qué cosa hacer. Se pretendía perturbar la actividad probatoria. Sí se puede interpretar, particularmente, considero que eso sí son actividades que podrían considerarse como obstruccionistas, ¿no? Imagínate, estando la señora Keiko, estaba dando esas instrucciones, que más adelante, de repente, se determina otra situación, es distinto. Va a haber oportunidad, ¿no? Que la señora tiene algunos recursos que puede presentar. Lo primero que ha hecho su abogada, que me parece que está dentro de lo correcto y está muy bien, es presentar el recurso de apelación. Lo tiene que fundamentar. Que en caso de que este recurso no les resultara favorable, bueno, tiene ya la vía constitucional. Pero que fue el camino más o menos que siguieron Ollanta y Nadine Heredia. Porque ellos le negaron en segunda instancia también la apelación y de ahí fueron al Tribunal Constitucional. Claro, y para llegar al Tribunal Constitucional no es que haya llegado directamente al Tribunal Constitucional, también han agotado las primeras instancias vía un proceso constitucional. Han tenido que claro, por eso demoró casi 9 meses. Exactamente. Finalmente. Ahora, en el supuesto negado
de que en el Tribunal Constitucional no le dieran la razón a la señora Keiko, no vamos a especular. Entonces, precisamente, el camino que tiene la abogada es solicitar un cese de la prisión preventiva. ¿En función a qué? A nuevos elementos de convicción, que durante la investigación preparatoria surjan nuevos elementos de convicción que permitan Bueno, y si el solicitar Tribunal ese Constitucional cese. tampoco... Eso sería, ¿no? Siempre y cuando no... Tampoco le da razón, tendría la posibilidad también de ir a instancias internacionales, ¿no? A la Corte Interamericana que ellos tanto han criticado, ¿no? Incluso han pedido la salida. Imagínense que ahí finalmente le solucionen el problema. Claro, pero eso va a demorar, que a lo mejor mientras eso demora no se puede descuidar el proceso principal. El proceso va a continuar, imagínate, en el caso de Nadine Heredia demoró 9 meses en el que también se podían actuar diligencias, realizar diligencias que puedan coadyuvar la situación. ¿Qué tan contundente ve los argumentos finalmente ya pensando en una etapa de juicio? Y se lo pregunto porque finalmente Keiko Fujimori, a diferencia de Ollanta, que estuvo en prisión preventiva, o que el propio Toledo, que ejercieron la presidencia de la República, tuvieron cargos públicos, Keiko Fujimori no. ¿Cómo determinamos que eso es un delito? Tendríamos que, y ahí va a estar la carga probatoria principal, creo, determinar que esos recursos que recibió su partido de parte de una empresa privada venían de origen ilícito. Claro, precisamente eso es lo que se va a tener que determinar durante el proceso. ¿Qué tan difícil o complicado es probar eso? Que esos recursos venían de un origen que tenía conocimiento, ilícito, que en el momento que ellos lo sabían, recibió, claro, tenía que sabían que era sucio. Bueno, esa va a ser una tesis que va a tener que... Porque finalmente si ellos no sabían o no se logra determinar el tema de la vía oscura del dinero, terminaría esto en una falta administrativa, ¿no? De haber recibido dinero... el hecho de haber utilizado a personas que declaren que aportaron ese dinero, ¿no? Ya los mecanismos que estaban utilizando puede servir de un indicio, como un indicio para el Ministerio Público, como para sostener que por la forma como pretendían incorporar ese dinero, no era nada lícito. Pero es una cuestión que se va a tener que debatir durante el proceso. ¿Cuán largo cree que va a ser esto? No puede durar más de los 36 meses. De los 36 meses. Ese es el plazo máximo, además. Es el plazo que establece la norma. El plazo máximo porque estaban estaban investigando dentro de la nueva ley de criminalidad organizada. Efectivamente. Que también fue una de las cosas que Keiko Fujimori trató de bloquear en algún momento, ¿no? Efectivamente. De que esa ley que su caso no se vea en claro, esa ley. como criminalidad organizada. Precisamente porque en función a esta ley que se está realizando, ¿no? las audiencias con el nuevo modelo del Código Procesal Penal. ¿Y eso cambia mucho el proceso? Claro, es más garantista. Es mucho más garantista el nuevo modelo del Código Procesal Penal. Lamentablemente no siempre, y no solamente te hablo del caso de Keiko, sino es el pan de cada día, que los elementos de convicción nunca son tan sólidos. De un 100% de los casos que vemos ¿no? en el quehacer judicial, pues te diré que no todos son sólidos. Precisamente, y sin embargo se dan las se funciones dan con una simple imputación. Hay personas que imputaciones no corroboradas de aspirantes a colaboradores eficaces, personas que están privadas de su libertad y nadie se preocupa por ellos. Por eso tenemos más del 50% de la población penal sin sentencia, ¿no? Que está en proceso. Esperemos que esto, ¿no? El tema de Keiko nos sirva a todos sirva a los operadores de justicia para que mediten, ¿no? Y que de verdad deben evaluar bien los casos y que no solamente sea por el caso de Keiko, que sea en todos los casos. Porque finalmente el nuevo Código Penal es garantista, pero parece que el alma punitiva de algunos jueces no ha cambiado. Todavía quedan los rezagos del sistema inquisitivo, ¿no? Todavía quedan esos
todavía siguen con ese esquema algunos magistrados, ¿no? Ahora, han habido casos donde se han dado 36 meses de prisión preventiva e incluso con eso no se han terminado los casos, o sea, para finalmente ir a juicio. Gregorio Santos es uno de ellos, por ejemplo, al final terminó saliendo y postulando. Claro, ¿Cuánto puede durar la investigación del fiscal? Por la complejidad del caso, ese que demora. Yo pienso que este caso va a demorar, porque hay mucho por probar. Tenemos el tema de los colaboradores eficaces, que esa versión tiene que ser corroborada. Tiene que determinarse si efectivamente estos aspirantes finalmente obtienen la condición de colaboradores eficaces. El tema de los testigos protegidos, el mismo tema de los chats. Entonces todo eso se tiene que determinar durante la investigación preparatoria. Esperemos que se pueda realizar. Ahora, eso durante cierto es, el proceso, ¿no? Es penoso decirlo, pero cierto es que este tema de la amenaza de la prisión o la prisión en sí misma ha servido, no solo aquí, sino para el caso Lavajato en el propio Brasil, para que mucha gente que no quería colaborar, que no quería hablar, finalmente ante este peligro de entrar a la cárcel o ya viéndose dentro de prisión o a seres cercanos, como el caso de Reategui, por ejemplo, terminen colaborando y dando información valiosa. En el caso Porque se dice que se les quiebra la voluntad, ¿no? Ya con la amenaza de prisión o la prisión misma. Claro, en el caso de Reategui, él al ver toda esta coyuntura, al ver la situación que prácticamente lo estaban dejando solo, decidió... No, había un pedido de detención para su esposa, además. Entonces prefirió ser un testigo protegido, que eso también está un poco desnaturalizado, porque de alguna manera ha tenido ahí su cuota de participación. Entonces, debería tener la condición de colaborador eficaz, si ha tenido participación. Pero es un tema que se está manejando de esa manera, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, ligeramente cuestionable, ¿no? Cuestionable. Sí, pues, pero finalmente parece que ha funcionado, ¿no? Que mucha gente termina hablando para no estar en prisión o rebajar la pena que se le imputa. En crimen organizado por este tema de lavado de activos, ¿hasta cuántos años podría ir eventualmente a prisión? La prisión preventiva... No, me refiero ya a una eventual condena. ¿Entre cuánto y cuánto están las penas? Me parece que está entre 10 y 13 años por crimen organizado. Pero dependiendo de la concurrencia de otros delitos también, porque a veces se está aplicando la sumatoria de penas. ¿Eso queda a discreción del juez? No, está establecido ya. Ya. Esto en el nuevo código, porque en el anterior solo se tomaba con el Código Penal. Sí. No es el nuevo código, es el Código Procesal Penal. Con el Código Penal es la aplicación de las penas, ahí hay sumatoria de penas. Habría que cosa que antes no existía, pues, ¿no? Ya, pero hace varios años ya estamos con lo de la sumatoria de penas. ¿En qué casos se suman las penas? Bueno, cuando hay concurrencia de diferentes delitos, ¿no? En el caso de un concurso real de delitos. Claro, se condena por todos y se suma. Se condena por todos y se aplica la pena para cada delito, se va sumando. Escuché que Richard Concesión Carvancho, por ejemplo, decía que favorecía el caso que Keiko Fujimori no tuviera antecedentes y que tuviera un expediente limpio. Eso podría ayudar a rebajar su condena. Claro, a futuro, ¿no? Cuando se hablemos de una condena, por supuesto. Con una sentencia condenatoria, sí. Después. Claro, que no tenga, por sus condiciones personales, eso favorecía. Pero lo que ha hecho el juez Carvancho, precisamente considerarlo, pero para hacer la calificación para los efectos de la prisión preventiva, nada más. Claro, correcto, porque se necesita más de que sea una pena más de 4 años, o sea, que vaya a ser efectiva, no tiene ningún sentido meter a alguien a prisión por unas penas por las cuales no cumpliría la prisión. Efectivamente, porque se tiene que cumplir, pero ojo, se tienen que cumplir todos los requisitos que establece la norma en forma copulativa, en forma conjunta, ¿no? La pena probable, los elementos de convicción y la obstaculización de la actividad probatoria, ¿no? En este caso, Keiko tiene arraigo familiar, pero es por las acciones que ha ejercido a criterio del juez, que lo ha plasmado en su resolución para obstaculizar el... ¿Siente que se cumplían concurrentemente todos los preceptos? Pienso que no se han dado totalmente, ¿no?
toda, habría que analizar. Hay otras medidas menos gravosas que claro. podía imponer para evitar de repente que sin necesidad de llegar a la prisión preventiva, que debe ser la excepción, la prisión preventiva, la regla debe ser la libertad. No tenía otra, podía imponer ciertas restricciones, que no se comuniquen con los otros coimputados, que no ejerzan ciertas acciones, podía hacerlo. Entonces, además el impedimento de salida del país. Sabemos que no funciona muy bien, pero... Efectivamente, pero podía hacerlo. Había medidas, me parece que podía aplicar en atención a sus condiciones personales unas medidas menos Es decir, que gravosas. cabe la posibilidad que en una segunda instancia esto sea revisado y cambiado finalmente. ¿No? Esperemos que se respete el debido proceso. Como abogada penalista, que se respete, que se cumplan con todos los requisitos, no lo digo solo por el caso de Keiko, lo digo en general para todos los magistrados. Esperemos que haya la preocupación que hay por el caso de Keiko, por todas las personas que están privadas de su libertad con una simple imputación, y eso pasa en criminalidad organizada, ¿no? Eso pasa en criminalidad organizada. Para criminalidad organizada basta una declaración de un colaborador eficaz que generalmente es un delincuente, en algunos casos acá no es, son delincuentes, entonces basta la declaración de un colaborador eficaz sin corroborar absolutamente nada, están las personas privadas de su libertad. Entonces que no sea solo para el caso Keiko, que la justicia y el debido proceso llegue para todos. Sí, igual para todos, ¿no? Una frase tan trillada, pero que es finalmente tan importante. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación.